La pantalla de mi teléfono pulsaba con una luz fría, azul, iluminando las baldosas blancas e inmaculadas del área de descanso de cirujanos. Me apoyé en la encimera de acero inoxidable, el olor del desinfectante de grado industrial pegándose a mi piel como una segunda capa de sudor. La vibración del dispositivo rebotaba contra el granito. No vengas a la cena de Nochebuena, decía el mensaje de Clara. Las letras se sentían como fragmentos de vidrio. Mi pareja es un cirujano de primer nivel, vas a arruinar todo. Está acostumbrado a un cierto nivel de personas. Tus historias de auxiliar de enfermería y el olor de la clínica solo serían una vergüenza. Me quedé mirando las palabras. Auxiliar de enfermería. Esa era la ficción que mi familia había construido sobre mí durante más de una década. Nunca los corregí. Cuando me gradué con honores en Johns Hopkins, estaban demasiado ocupados celebrando la tercera fiesta de lanzamiento como influencer de Clara como para asistir. Cuando acepté la residencia en el Instituto Vascular Metropolitano, mi madre dijo que era bonito que hubiera encontrado un trabajo estable ayudando a los verdaderos doctores. El chat familiar era un cementerio de silencio. Nadie me defendía. Nadie mencionaba que yo había estado pagando su hipoteca durante 3 años a través de un fideicomiso familiar anónimo que yo misma había creado. Toqué la pantalla. Mis dedos se sentían firmes, la misma firmeza que me permitía esquivar una arteria coronaria bloqueada con una aguja más delgada que un cabello humano. Está bien, respondí. Arrojé el teléfono dentro de mi casillero. La puerta metálica se cerró con un golpe seco y definitivo. Doctora Thorne. Me giré. El doctor Miller, el envejecido jefe de personal del hospital, estaba en la puerta. Me miraba a través de unos lentes que agrandaban sus ojos como 2 lunas acuosas. El candidato para el puesto de médico adscrito senior ya llegó para la revisión final, dijo Miller. Viene de la costa oeste. Mucho ego, aún más estadísticas. Quiero tus ojos en él. Si va a trabajar en tu departamento, tiene que pasar tu filtro. Vamos, Arthur, dije. Mi voz sonaba como hojas secas arrastrándose sobre el pavimento. Te ves cansada, Eva. Navidad es en 3 días. Tómate el descanso. No tengo a dónde ir, dije. Caminamos por los pasillos. El hospital zumbaba con la vibración eléctrica de la vida y el golpe sordo de la muerte. Era una ciudad dentro de otra ciudad, gobernada por una jerarquía de habilidades y la brutal honestidad del quirófano. Aquí, el nivel de personas del que Clara se obsesionaba se medía en tasas de supervivencia, no en marcas de traje. Se llama Julian Vance, susurró Miller mientras nos acercábamos a la sala de juntas. Certificado en cirugía torácica y vascular. Cree que es la segunda venida de Cristo con un bisturí. Como todos, murmuré. La puerta de la sala de juntas se abrió de golpe. Un hombre estaba de pie junto a la ventana de piso a techo, recortado contra el cielo gris. Vestía un traje color carbón que costaba más que mi primer coche. Se giró, mostrando una sonrisa demasiado brillante, demasiado ensayada. Era atractivo de una forma genérica y depredadora, el tipo de hombre que veía una conversación como una serie de puntos por ganar. Doctor Miller, dijo Julian, con una voz grave y pulida. Y usted debe ser la asistente. Miller soltó una risa seca, áspera. Para nada. Doctor Vance, le presento a... En realidad, Arthur, hagamos primero el recorrido, lo interrumpí. No extendí la mano. Quería ver al hombre antes de que él viera el título. La sonrisa de Julian se quebró apenas un microsegundo, una fisura casi invisible en su máscara de porcelana. He visto muchos hospitales, señorita, dijo. Thorne, respondí. Solo Thorne. Bueno, Thorne, estoy seguro de que eres muy buena en lo que sea que haces aquí, pero me interesa el teatro. La tecnología. La capacidad de UCI. La UCI está por esas puertas dobles, dije, señalando. Tenemos capacidad para 30 camas. Nuestra tasa de mortalidad postoperatoria es la más baja de toda la región triestatal. Impresionante, dijo Julian, aunque no me miró. Pasó junto a mí, su hombro rozando el mío, una afirmación deliberada de espacio. Estoy acostumbrado a cierto nivel de autonomía. Mi anterior jefe de cirugía me daba amplia libertad. Espero lo mismo aquí. El jefe aquí es bastante particular, dijo Miller, con una chispa peligrosa de diversión en los ojos.
Caminamos por el ala de cardiología. Julian habló sin parar sobre su enfoque revolucionario para el reemplazo de válvulas, con un tono empapado de la condescendencia de un hombre que asumía ser el más inteligente en cualquier habitación. Trataba a las enfermeras como si fueran muebles y a los residentes como obstáculos. Esta es la pared de honor, dijo Miller cuando regresamos hacia el ala administrativa. La pared era una enorme losa de vidrio esmerilado, grabada con los nombres de la junta directiva y la alta dirección. En el centro, en letras negras y firmes, estaba el nombre de la mujer que tenía poder de veto sobre cada contratación del edificio. Doctora Eva Thorne, jefa de cirugía cardiotorácica y directora de investigación quirúrgica. Julian se detuvo. Inclinó la cabeza. Su respiración se cortó, un tirón brusco y áspero en el pecho. Eva Thorne, susurró. Se giró para mirarme. Miró el gafete de identificación que yo había mantenido volteado. Me agaché y lo giré. El sello dorado del cargo de jefa atrapó la luz. Tú, dijo. La palabra fue un jadeo estrangulado. Yo, dije. La auxiliar de enfermería, con historias vergonzosas. El rostro de Julian perdió el color, quedando blanco como vientre de pescado. Miró a Miller, luego a mí otra vez. Yo, creo que hay un malentendido. Clara dijo. Clara dice muchas cosas, dije. Mi voz era un bisturí, fría y precisa. Me dijo que eras un cirujano de primer nivel. No sabía que eso significaba que eras candidato al puesto de médico adscrito junior bajo mi supervisión. Adscrito senior, corrigió Julian, aunque su voz carecía de convicción. Junior, dije. Acabo de bajar la categoría del puesto basándome en tu trato a pacientes y personal. Arthur, ¿podrías darnos un momento? Miller asintió, con el rostro convertido en una máscara de neutralidad profesional, y salió de la habitación. La puerta hizo clic al cerrarse. El silencio era pesado, presurizado. Eva, mira, empezó Julian, dando un paso hacia mí. Clara me dijo que estabas pasando por dificultades. Dijo que trabajabas en una clínica. Dijo que eras la oveja negra. Si hubiera sabido que eras la doctora Thorne. Si hubiera sabido que era la persona que podía aprobar o negar el avance de tu carrera, dije, me habrías tratado con un mínimo de decencia humana. Pero como pensaste que era nadie, se te cayó la máscara. Eres un trepador, Julian. Un hombre que revisa la etiqueta del precio del alma de alguien antes de decidir si merece un hola, punto. No es justo, espetó. Soy de los mejores en mi campo. Mis resultados lo demuestran. Tus resultados muestran un alto volumen de cirugías, dije, recargándome en la mesa de caoba. También muestran una serie de quejas de recursos humanos por tu trato al personal de apoyo. Estaba dispuesta a pasarlo por alto si tu entrevista mostraba crecimiento. No lo hizo. No puedes hacer esto por un drama familiar, dijo, con el rostro enrojeciendo de ira. Esto es profesional. Esto es medicina. Si es medicina, dije. La cirugía es un trabajo en equipo. Un cirujano que ve a su asistente como una especie inferior es un cirujano que pasa por alto los pequeños detalles que matan pacientes. No eres apto para este hospital. Clara se va a volver loca, siseo. Clara no trabaja aquí, dije. Y a partir de esta mañana, tú tampoco. Caminé hacia la puerta y la abrí. Arthur te acompañará a la salida. Que tengas una muy feliz Navidad, Dr. Vance. Salió furioso, con sus zapatos caros chirriando sobre el linóleo. Lo vi irse, sintiendo una extraña ausencia de triunfo. No era venganza, era claridad. Mi teléfono vibró en mi bolsillo. Llamada de mi madre. Dejé que sonara hasta que entró al buzón de voz. 2 minutos después llegó el mensaje. ¿Qué hiciste? Julian me llamó gritando. Clara está histérica. Perdió el trabajo. Arruinaste su vida. Me senté en mi escritorio. Abrí los documentos del fideicomiso familiar en mi computadora. Con unos cuantos clics, entré a la pestaña de dispersión. Llamé a mi abogada, Sara. Eva, ¿todo bien? Ya casi son las fiestas, dijo Sara. Necesito modificar el fideicomiso familiar Thorne, dije. Está bien, ¿qué estamos viendo? Suspender todos los pagos mensuales a Clara Thorne y Margaret Thorne a partir del 1 de enero, dije.
Los fondos se redirigirán al Fondo de Atención para Pacientes de Bajos Recursos del hospital. Hubo una larga pausa al otro lado de la línea. Eva, eso es todo su ingreso. La casa de tu madre está en ese fideicomiso. Entonces sugiero que encuentren a un cirujano de primer nivel, que les pague los impuestos de la propiedad, dije. Ya no voy a ser la base invisible de personas que desprecian la casa que construí. ¿Estás segura? Jamás he estado más segura de un diagnóstico en toda mi vida, dije. Colgué. Una hora después, las llamadas empezaron de verdad. Clara. Mi madre. Mi tío. Incluso las amigas de Clara. Mi teléfono se convirtió en un carbón encendido de vibraciones. Lo apagué y lo guardé en el cajón inferior de mi escritorio. Pasé la Nochebuena en el hospital. Pero no en una oficina. La pasé en el quirófano 4. Un niño de 6 años había sido ingresado con un defecto cardíaco congénito que finalmente había llegado a un punto crítico. Sus padres estaban encogidos en la sala de espera, con los rostros marcados por ese terror crudo y desnudo que hace que el estatus y el dinero parezcan chistes sin gracia. Doctora Thorne, dijo el anestesiólogo, asintiendo cuando entré al quirófano. El paciente está sedado. Los signos vitales son estables, pero el ritmo es débil. Pongámonos a trabajar, dije. El mundo se redujo al tamaño del corazón de un niño. Las luces brillantes del quirófano eran el único sol que necesitaba. Aquí no había drama familiar. No había mentiras. Solo existía la anatomía, la sangre y la lucha feroz y rítmica por sobrevivir. Trabajé durante 6 horas. Me dolía la espalda. Me ardían los ojos detrás de las gafas. Pero cuando finalmente me retiré y vi ese pequeño corazón terco latiendo con una fuerza nueva y vigorosa, el vacío en mi propio pecho se sintió un poco menos pesado. Salí de la sala de lavado a las 2 de la madrugada en la mañana de Navidad. El hospital estaba en silencio, bañado por la tenue luz azul del turno nocturno. Fui a mi oficina y encendí mi teléfono. 142 llamadas perdidas. 86 mensajes. Los borré todos sin leerlos. Entonces vi un nuevo mensaje. Era de un número que no reconocí al principio, hasta que me di cuenta de que era el sistema interno de avisos del hospital. Los padres del niño en el quirófano 4 están preguntando por usted. Solo quieren darle las gracias. Bajé a la sala de espera. Un hombre y una mujer se levantaron cuando me acerqué. Parecían exhaustos, con la ropa arrugada y los ojos enrojecidos. El padre extendió la mano y tomó la mía. Su agarre temblaba. Dijeron que usted se quedó, susurró. Dijeron que no tenía por qué estar aquí, pero se quedó. Es donde pertenezco, dije. La madre me abrazó. No le importaba mi nivel. No le importaba mi título. Olía a café barato y desesperación, y se aferró a mí como si yo fuera una balsa de salvación. Usted lo salvó, sollozó. Nos devolvió la vida. Él hizo el trabajo difícil, dije, separándome con cuidado. Es un luchador. Fui a la cafetería del hospital y compré una taza de café negro quemado. Me senté junto a la ventana y observé cómo la primera nieve de la temporada comenzaba a caer sobre la ciudad. El silencio ya no era un cementerio. Era una hoja en blanco. Mi teléfono vibró otra vez. Esta vez miré. Era un correo de la junta directiva. Doctora Thorne, hemos revisado su recomendación de rechazar al Dr. Vance. Confiamos plenamente en su juicio. Por favor, indíquenos a quién le gustaría reclutar para la vacante. El presupuesto es suyo. Tomé un sorbo de café. Sabía a hierro amargo y a mañanas frías, y era perfecto. Pensé en Clara y en mi madre. Me pregunté si estarían sentadas en su hermosa casa, dándose cuenta por primera vez de que las paredes estaban hechas de mi silencio y el techo sostenido por mi resistencia. Me pregunté si alguna vez entenderían que la vergüenza que sentían no era más que el reflejo de su propia irrelevancia frente a una vida vivida para los demás. Probablemente no. Personas como ellas no cambian, solo cambian de víctima. Pero nunca volverían a elegirme a mí. Abrí mi laptop y comencé a escribir una lista de nombres. No de cirujanos de primer nivel con grandes egos, sino de los discretos. Los residentes que se quedaban hasta tarde. Los médicos que hablaban con los conserjes. Las personas que sabían que un hospital no era un escenario, sino un santuario. Mientras el sol comenzaba a desangrarse en el horizonte, pintando la nieve en tonos de rosa pálido y oro,
Sentí una ligereza profunda. Había pasado mi vida tratando de ganarme el amor de personas incapaces de darlo. Había construido una fortaleza de éxito profesional para ocultar la herida de su rechazo. Pero allí, en el silencio posterior a una vida salvada, entendí que la herida finalmente había cerrado. No porque hubiera ganado, sino porque por fin había dejado de jugar su juego.